Ahora Sí, sí, perfecto, perfecto, adelante. pues nada, buenas tardes a todos y bienvenido a este webinar que vamos a intentar que sea lo más práctico posible para que veáis cómo nosotros pensamos que debería ser una gestión de contratos. Así que habrá una pequeña parte de introducción con unos cuantos slides de PowerPoint, pero trataré de que sea lo más breve posible, simplemente para daros una idea quién es SER y quiénes somos, dónde actuamos, de dónde venimos y, bueno, acerca de nuestro portfolio de productos, daros una visión general muy breve, muy concisa, para que inmediatamente podamos pasar a la sección que nos interesa en el día de hoy, que es la gestión de contratos. Gil, ¿puedes pasar? Ok. Así que muy brevemente pasaremos por los dos primeros puntos y ya a partir de ahí entramos en la parte práctica y al final pues contestaremos a vuestras cuestiones referente a este tema. ¿Seguimos? Aquí tenéis el equipo actual de SER Iberia. O sea, SER Iberia estamos físicamente en Madrid y en Lisboa, y en Latinoamérica estamos presentes a través de nuestro canal de partners. Ahí tenéis nuestros datos de contacto y, bueno, la idea es no solamente promocionar los productos de SER, que sería Doxis, sino también ayudar a los clientes y a nuestros partners en la implantación, darles apoyo de consultoría para que los proyectos sean exitosos. Sigamos. ¿Quién es SER? SER es una empresa alemana, lleva más de 30 años en el sector de gestión documental, de ECM, archivado, etcétera. Y hoy por hoy, por volumen de facturación, está alrededor de los 60 millones de euros, es por facturación y por número de clientes el mayor fabricante de ECM europeo y está entre los 10 primeros del mundo. Recientemente también en el cuadrante Gartner, nos ha incluido Gartner en la versión más reciente del cuadrante que salió a finales de octubre. Y bueno, es un habitual en las valoraciones de compañías consultoras de CM independientes en el mundo germano parlante, en Austria, Suiza y Alemania, y bastante conocido en ese territorio, pero fuera de Alemania pues es menos conocido, cosa que nosotros evidentemente estamos llamados a cambiar, al menos en el territorio que nos corresponde aquí. Y como hecho diferencial, quizá mencionar, hay muchos puntos que son mencionables, que también lo veréis a lo largo de la demo, pero uno, también a nosotros, que somos bastante recientes dentro de la organización de SER, llevamos menos de un año, pero como lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención es que la suite de ECM de SER, que es Doxis 4, está enteramente fabricada y gestionada por SER. Es decir, no hay prácticamente componentes de terceras partes y lo que es la gestión documental, el archivado y el BPM está completamente integrado en un mismo núcleo. Es decir, no son productos que proceden de diferentes cunas, sino que es un solo producto con diferentes módulos y funcionalidades que podemos componer pues, para dar servicio a nuestros clientes. Siguiente slide. Muy bien.
Y aquí pues ya pasamos un poco a la parte práctica de lo que sería la gestión de contratos. Hablaremos pues de qué es lo que ocurre a lo largo del ciclo de vida de ese tipo de documentos y entraremos en las cuestiones de creación, control y preservación y en cada fase pues gestionar el documento de la forma que requiere y que los usuarios necesitan. Es decir, en la fase de creación, con Docsis 4 cubrimos la gestión de versiones, de borradores, damos una visión integrada de los documentos correlacionados. Si hay un flujo de aprobación, se puede hacer con el BPM nuestro también, y es un flujo de aprobación controlado, en el sentido que sabemos dónde están los documentos, quién los tiene, quién tiene que hacer qué, y es completamente automatizado, aunque luego veremos que existen otras posibilidades de gestionarlo de una manera ad hoc. Mantenemos en todo momento el control sobre los contratos, podemos buscar y encontrarlos fácilmente, podemos gestionar notificaciones o fijar las fechas de renovación o caducidad. Y en cuanto a preservación, pues toda la gestión de retención de un gestor documental avanzado lo tenéis aquí también presente. En cuanto a la gestión de los plazos legales de retención, también el manejo de excepciones como el litigation hold cuando hay cuestiones legales por medio, y el borrado lógico y físico en el momento que ya no necesitamos preservar más esos contratos. Ok, te paso la palabra a ti, Gil, en este momento. Daniel, ¿puedes pasar el micro a...? Sí, yo lo tengo pedido. Pues muchas gracias, Ralph, y buenas tardes o buenos días a todos. Y como Ralph venía diciendo, gestionar contratos no es solamente gestionar su activación, es gestionar todo su ciclo de vida, desde que se empieza en el momento cero hasta que ese contrato se tiene que borrar del sistema por cuestiones de seguridad de datos, ¿no? Pero dentro de todo este ciclo de vida hay un punto que es crucial cuando hablamos de gestión de contratos, que es gestión de permisos, ¿vale? Y por la confidencialidad que tiene la información y por la complejidad de los involucrados dentro de todo el ciclo de vida de contrato, típicamente cuando hablamos de gestionar permisos de contrato, hablamos de una gestión de permisos tridimensional, ¿vale? ¿Y qué quiere decir cuatridimensional? Bueno, quiere decir que los tres típicos que toda la gente, y bueno, en nuestra competencia normalmente soporta, que es gestión de permisos al usuario o a un grupo de usuarios, a los roles que ese usuario tiene. Algunas soluciones consiguen una gestión también usada con las unidades de la organización, y unidades, enténdase, varios sucursales en diferentes países. Y arriba de todo esto, para conseguirnos una gestión flexible y totalmente controlada de los permisos, necesitamos también de involucrar los metadatos de los documentos. Es decir, típicamente un gestor de cliente debe de conseguir mirar los contratos de su cliente, ¿vale? O los contratos correlacionados con el centro de coste que este gestor de cliente maneja. Entonces, típicamente esta información del centro de coste a que pertenece el contrato es una información que está en los metadatos, no está en la tipología documental o en la estructura orgánica de la empresa. Entonces, Docsis consigue correlacionar y conjugar estas cuatro dimensiones en la gestión de permisos de una forma totalmente en la base. Entonces, sin que sea necesario programar, conseguimos
implementar de una forma muy sencilla todos los escenarios de gestión de permisos de contratos que típicamente son muy complejos. Y esto obviamente que nos puede ahorrar bueno, semanas o quizá meses de programación típica que es necesaria en otras herramientas. Bueno, un otro punto también muy importante es los repositorios donde se guardan los contratos, los documentos. Porque, claro, como son los documentos que van a determinar con qué reglas y con qué cifras se va a implementar y ejecutar un contrato, ese documento tenemos que garantizar que no es cambiable, que es recuperable y que está bajo control dentro de todo su ciclo de vida. Entonces, nosotros podemos aportar un repositorio encriptado y obviamente que este repositorio encriptado va a garantizar un conjunto de características que es de inviolable, incambiable, mismo por el administrador del sistema. ¿Vale? Nuestro sistema también permite una funcionalidad que veréis en la demo de anotaciones, y estas anotaciones en la práctica permite añadir información en una capa arriba del documento sin que sea necesario cambiar el documento. ¿Vale? Soportamos obviamente todo el ciclo de gestión de versiones, pero no solamente major versions, las versiones que están publicadas, pero también las minor versions, que son las versiones intermedias que se producen a lo largo de la composición del contrato. Y tenemos auditing total de todas las operaciones. Como veréis también en la demo, nuestro auditing va hasta fallos de login, hasta acceso al documento, hasta cambios en permisos y no solamente a cambios en el documento, que es que se suele hacer con las herramientas de nuestros competidores. Entonces, contratos obviamente por la creación del contrato. Esa que no tenemos una herramienta capaz de gestionar propiamente, vamos a tener seguramente una mezcla de versiones, diferentes versiones en diferentes personas, que son los autores del contrato. Vamos a tener documentos correlacionados con el contrato, o que sean las condiciones generales, o que sea NDA, o que sea otro tipo de documentación, que está distribuida y dispersa en varias ubicaciones y varios carpetas, en varios ordenadores. Entonces, nosotros en DOCSIS 4 conseguimos poner bajo control todo el gestionamiento del contrato, pero no solamente del contrato. Permitimos tener una visión integrada de toda la documentación correlacionada con el contrato. En la práctica, nosotros lo que proveemos es una noción de expediente, que llamamos de expediente, que es básicamente una estructura organizativa donde podemos correlacionar varios documentos que hacen parte de lo mismo contrato. ¿Vale? Y todo este paquete se puede someter a aprobación. Entonces, cuando hablamos de aprobar el contrato, no hablamos solamente de aprobar el documento, el fichero, el Word que tiene el contrato, pero hablamos de aprobar todo el paquete. El NDA, las condiciones generales, todo lo que compone el contrato, este paquete, este expediente se puede someter a un flujo de aprobación, que es un flujo muy sencillo, como veremos también en la demo, que se puede cambiar de una forma muy sencilla y adaptar a la necesidad de cada caso de uso. ¿Vale? Y obviamente todas estas operaciones, durante todo este primer paso de creación, se registran bajo auditing. Bueno, firmado el contrato y cerrado el contrato y firmado con el proveedor, con el cliente, este contrato necesita de estar disponible a lo largo de la duración del propio contrato. Si estamos hablando de un contrato de 3 años, tendremos de tenerlo bajo control 3 años. Si estamos hablando de 5 años, tenemos que tener bajo control 5 años. Pero, y esto es el problema típico que vemos en nuestros clientes, es que esos contratos normalmente se guardan en una carpeta, típicamente en un file server,
y que alguien lo pone ahí y de alguna forma se olvida. Entonces, cada vez que hay ahí un problema con la lectura de este contrato en su ejecución, ya un problema encontrar ese contrato. Entonces, Doxys permite buscar en cualquier momento dentro de todo este ciclo de vida el contrato y o el expediente donde está correlacionado el contrato, ¿vale? Lo que veis aquí en la pantalla y veremos también en la demo es un ejemplo de un listado de expedientes y o documentos que pueden estar correlacionados en expedientes, ¿vale? Y además de poder buscar esos documentos por sus metadatos, por varias formas, es posible también generar notificaciones, porque cuando hablamos de contratos estamos siempre hablando de una fecha de término. Y típicamente este contrato puede tener dos tipos de término. Un término fijo, que llegado a ese término, ese contrato queda cerrado y inválido, o tenemos contratos que se pueden renovar automáticamente o no. Y normalmente las renovaciones automáticas tienen un preaviso de un mes o 3 meses, ¿vale? Entonces, las notificaciones son de extrema importancia para que dentro de, si estamos hablando de un contrato de 5 años, dentro de 4 años y medio o un poquito más, que nos salgan notificaciones diciendo, mira, este contrato está aproximando su fecha de término. Entonces, hace la renovación o hace la cesión dependiendo claro, de qué evolución quieres dar ese contrato. Entonces, Doxys permite hacer esta gestión de una forma también automática, automatizada, y estamos hablando de generar notificaciones no solamente de correo electrónico, pero también tareas de workflow o incluso otras tareas como por ejemplo ir al CRM y crear ahí una alerta de que este contrato se va a terminar correlacionado con ese cliente del CRM. Y bueno, y por fin, cuando hablamos de un contrato que ha llegado a su término, que se ha tornado inválido, necesitamos por varias razones, de borrar ese contrato del sistema. Por un lado, por cuestiones de privacidad de datos, por otro, porque la organización quiere mantener, entre comillas, limpia la información que tiene en sus sistemas. Entonces, es necesario avisar que al final del término se borra el contrato. Pero, típicamente no estamos hablando de cuando llega el término del contrato, lo queremos borrar en el día siguiente. Normalmente, lo que se suele poner en marcha es un rango de meses o de años de folga o de garantía de recuperabilidad del contrato. Entonces, Doxys lo que permite es 2 niveles de borrador, en que en el primer nivel se borra lógicamente el contrato del sistema, es decir, el contrato no sale o no aparece en las búsquedas de la gran mayoría de los usuarios, solamente aparece en la búsqueda del supervisor. Entonces el supervisor tiene la posibilidad de reenganchar el contrato en el sistema caso se quiera recuperar, ¿vale? Y luego permite un segundo periodo, que es decir que este contrato al final de estos 3 años más, después de la fecha de término, se tiene que borrar físicamente del sistema y entonces el sistema Doxys automáticamente lo borra, ¿vale? Obviamente que hay las excepciones. Entonces, un contrato, por diversas razones, se puede encontrar en un proceso de litigio y estos procesos, obviamente, que pueden durar muchos años. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que en ninguna condición ese contrato es borrado del sistema. Por eso, tenemos una funcionalidad de Litigation Hold, que es básicamente evitar que se borre el contrato hasta que el usuario, que el dueño del contrato, se va al sistema y quite ese bloqueo para que el sistema lo borre enseguida. Bueno, ahora vamos a la demo. Antes yo quería recapitular entonces todo el flujo que es cubierto por Doxys. Estamos hablando de la cobertura de todo el flujo funcional del contrato, desde su creación hasta su
preservación en el sistema. Y se hace también de una forma totalmente integrada dentro y con los demás flujos documentales de la organización. Porque Docsys es básicamente una plataforma de ECM transversal a todos los flujos documentales de la organización. Entonces, no es un repositorio donde se ponga contratos, la gente se olvide de los contratos ahí y que utilice otras herramientas para la gestión de otros flujos documentales. La estrategia es que Docsys se utilice para todos los flujos documentales, que sea facturas a pagar, que sea gestión de expedientes de recursos humanos, gestión, bueno, todos los flujos documentales de la organización se puede gestionar en Docsys, además de los contratos, y que esto permite entonces tener una visión aún más amplia de nuestros partners. Es decir, yo además de poder, para un determinado cliente, además de poder ver el contrato que se ha gestionado, yo puedo también ver las facturas que he enviado a ese cliente, las reclamaciones y las respuestas que me han entrado para ese cliente. Entonces, Docsys, como es una herramienta abierta y transversal, puede abarcar todas estas necesidades documentales que luego aporta un valor y es una visión totalmente integrada de los conceptos de una organización. Y lo consigue hacer, obviamente, porque nuestra herramienta dentro del mismo core incluye archivado, gestión documental y BPM. Todo en la misma solución, todo utilizando el mismo tipo de permisos y de datos. Bueno, pasando entonces para la demo. Bueno, como veis, Docsys está disponible en varias lenguas. Yo voy a empezar el cliente en español, obviamente. En la demo yo tengo básicamente tres perfiles, tenemos tres perfiles configurados. Yo voy a entrar con el perfil operacional, lo que necesita de meter en marcha un contrato. El sistema sigue arrancando. Bueno, este es entonces nuestro cliente Docsys, ¿vale? Nuestra estrategia es utilizar la Ribbon o el menú típicamente Microsoft para evitar cambios de user interface, de look and feel para el usuario. La idea es mantener los cambios minimizados. Luego está estructurado por varias áreas de acción del usuario. Tenemos la área de búsqueda, la área de archivado, la bandeja donde salen las tareas del workflow, bueno, y otras de cacheo de documentos y de favoritos. Y como veis, el interfaz es sumamente sencillo. Y además, toda esta área que está disponible en el medio se parametriza y se dibuja con una herramienta de una forma muy sencilla sin que sea necesario programar. Esto es un ejemplo de una plantilla de búsqueda. Todo esto puede ser cambiado y ajustado a la realidad de cada organización, la cantidad de metadatos que tenemos para buscar,
el listado documental y los metadatos correspondientes. Yo voy a buscar a todos los contratos de proveedores que tenemos en el sistema y en este caso me ha devuelto documentos y expedientes, ¿vale? Entonces, esto es un nivel más de flexibilidad que el sistema nos permite obtener, que básicamente nos permite buscar por documentos y luego mirar el expediente correlacionado o al revés, ¿vale? Yo puedo entonces abrir un contrato, un documento contrato, por doble clic, ¿vale? Este documento, además, se abre en nuestro visor. Este visor es un visor que soporta 250 formatos distintos. Como estáis viendo aquí, estoy abriendo un documento Word sin tener necesariamente que tener instalado el Word, que por un lado permite, por ejemplo, ver documentos, AutoCAD, por ejemplo, si tenemos un documento correlacionado con el contrato que está en AutoCAD, lo podemos ver directamente con nuestro visor o otros formatos. Y por otro, nos permite controlar el acceso al documento. Es decir, yo estoy con un usuario que tiene todos los permisos, porque es más de demo, pero nosotros podemos controlar todos los permisos de todas estas operaciones. Entonces, la operación de imprimir o la operación de exportar se puede desactivar con permisos. Y entonces el destinatario puede mirar el contrato, pero no puede exportar el documento. ¿Okay? Entonces, aquí pueden mirar el documento, las varias páginas. Puedo añadir anotaciones, como vos acordáis que hablaba de las anotaciones. Aquí no estamos cambiando el documento, estamos solamente añadiendo elementos en una capa por arriba del documento. Y bueno, ahí tengo varios tipos de anotaciones. De texto, de funcionalidad. Entonces, todas estas anotaciones quedan entonces registradas o correlacionadas con el documento, pero siempre sin cambiar el documento. Yo puedo ver aquí las versiones que tiene el documento con los metadatos correspondientes y ver todos los descriptores, todos los metadatos que están asociados y que me permiten buscar este documento. Entonces, yo como usuario puedo añadir anotaciones o puedo editar o cambiar el documento base. Por ejemplo, si yo soy un autor que estoy creando el contrato, desde Docsis directamente puedo editar el documento. Y automáticamente Docsis me va a preguntar si quiero crear una nueva versión o no. Y aquí, como he forzado, es la única opción, es crear una nueva versión. Me pregunta si quiero publicar la versión o no, porque yo puedo querer grabar el documento y continuar mi trabajo mañana, y entonces no quiero publicar esa versión. Y yo puedo meter un comentario. Y hacer entonces el check-in automático del documento en Docsis. Y automáticamente, cuando miramos las versiones, tenemos la versión 2 y esta versión con más datos, como veáis aquí que tiene este dato, pero en cualquier momento podemos mirar las distintas versiones que estaban cargadas. Esta era la versión anterior que no tenía los datos adicionales. ¿Okay? Entonces, si miramos el expediente, aquí podemos ver la estructura del expediente. El expediente es como una estructura de carpetas que tiene metadatos correlacionados. Entonces, sabemos que este proveedor tiene este nombre, tiene este código de proveedor, se ha dado de alta en esta fecha. Y luego tenemos una estructura de carpetas con los documentos correlacionados. Entonces, tenemos el listado de contratos, en este caso tenemos un contrato, podemos ver si hay NDAs, hay aquí un NDA, podemos ver si hay otros documentos y está vacío, o entonces ver todos los documentos que son estos documentos. Y en cualquier momento yo puedo abrir entonces este documento, que era el contrato que veíamos a poco, o este otro documento, que es otro que sería un NDA. Entonces, con este expediente conseguimos entonces tener una visión 360 del contrato
y de todos los documentos relacionados con este contrato, ¿vale? Automáticamente desde el expediente nosotros podemos importar nuevos documentos, que con DocFish es algo muy sencillo. Yo elijo qué tipo documental yo quiero importar. Voy a decir que yo quiero importar una ATA. Yo voy a tener que especificar el número de contrato que quiero correlacionar con este documento. Ahora yo voy a importar directamente de mi file system, pero podría escanear, ¿ok?, un documento o escanear el lote a través de solamente importar de mi file system. Y ahora estoy listo para grabar ese documento. Y automáticamente este documento se queda disponible en la carpeta de otros. Entonces, si miramos todos los documentos, y aquí tendríamos que hacer el refresh. Si miramos todos los documentos de este contrato, de este proveedor, tenemos nuestro NDA y tenemos los 3 documentos correlacionados. ¿Okay? Entonces, lo que estamos a decir es que de una forma muy intuitiva, muy sencilla, podemos gestionar todos los documentos del contrato, importar de una forma muy sencilla nuevos documentos y a partir de ese momento empezar a construir la documentación del contrato. Además, es posible también de tener templates preconfigurados, plantillas, que cuando se crea un nuevo documento se utiliza esa plantilla de base, ¿vale? Muy bien, entonces ahora yo tengo mis contratos, mis documentos listos para utilizar y yo puedo en cualquier momento someter para aprobación. Yo voy a someter un documento en específico para un nuevo proceso. Yo puedo elegir varios tipos de procesos. La solución me permite construir de una forma muy sencilla los varios procesos. Yo voy enseñaros muy rápidamente cómo está construido este pequeño proceso de aprobación y cuán sencillo es construirlo para que quede claro que de una forma muy intuitiva nuestros clientes tienen la posibilidad de cambiar los procesos de aprobación de acuerdo con sus necesidades, ¿vale? Esto es un proceso muy sencillo en que, bueno, hay un primer usuario de legal que va a hacer una aprobación de primer nivel, luego lo puede aprobar o rechazar, si lo aprueba hay una aprobación de segundo nivel del director y luego se notifica el requisitante, ¿okay? Entonces yo voy a pedir entonces para someter este proceso de aprobación. Cuando se empieza el proceso, automáticamente en contexto se tiene acceso al documento contrato, a todas las anotaciones que se han creado en el contrato y en qué página y por qué operador y en qué fecha. Toda esta información queda obviamente auditable. Y a partir de este momento yo puedo entonces empezar con este nuevo proceso. El proceso, la primera tarea sería para un legal. Yo voy a entrar entonces ahora con un usuario legal. Y entonces, además de recibir un correo, que el sistema emite automáticamente un correo, el usuario dentro de su bandeja de correo recibe la tarea que tiene para aprobar, ¿no? Entonces, abriendo la tarea de aprobación, queda automáticamente en contexto el documento que está correlacionado, todos los metadatos de este documento, las tareas y el flujo que va a seguir la aprobación. Entonces, en cualquier momento los intervenientes pueden ver el histórico de aprobación y cuánto más falta para que se apruebe y dónde está enlazado este contrato, ¿vale? Entonces,
aquí automáticamente me salen las opciones que tengo para hacer como legal. Yo puedo solamente o aprobar o rechazar, y yo voy a aprobar. Y la tarea se ha dado como bueno y ha salido el proceso de las manos de legal. Si os acordáis, el próximo destinatario del flujo era el director de aprobación, que era una aprobación de segundo nivel. Entonces, cuando vamos a la bandeja del director, ya tenemos una tarea pendiente. Y si miramos, es entonces la próxima tarea donde es necesaria una acción, que es del director. Ya vemos que esta ya se ha realizado y ahora de nuevo yo puedo aprobar o rechazar mi aprobación. Y bueno, y aquí terminaría el ciclo. ¿Vale? Como veis, es un flujo muy sencillo, tanto de crear, que no necesita de ninguna programación, como de ejecutarse. ¿Vale? Además de permitir el cambio y la ejecución muy sencilla del flujo, permite también, si necesario, dejar que el propio usuario, de una forma ad hoc, va añadiendo más tareas en el flujo. Entonces, y hay muchas otras funcionalidades, como enviar un enlace de la tarea a otra persona, como reencaminar la tarea a otro destinatario, como recordatorios dentro de un par de horas o dentro de un día para que me recuerde que tengo que hacer esta tarea. Entonces, todos los mecanismos para garantizar que las tareas que están bajo control existen en la herramienta. Muy bien, y para terminar lo que yo os quería enseñar es la parte de auditing. Entonces, como hablaba en las láminas, tenemos todo el auditing y como veis aquí podemos auditar accesos no autorizados, accesos a expedientes directorios, acceso a objetos. ¿Vale? Yo voy aquí a hacer una búsqueda y entonces, por ejemplo, aquí vemos todas las operaciones que hicimos dentro y durante de esta demo. ¿Okay? Todos los accesos que hicimos, todo se queda registrado. Y esto, como veis aquí, puede ir hasta los recordatorios que se crean en el BPM, los procesos, inicios de sesión fallida. Todo esto se puede registrar por el sistema y obviamente que esto es fundamental en la gestión de contratos para garantizar a auditores que nuestro sistema es compliant y que toda la documentación está bajo control. Y bueno, y terminaría mi demo con esta última parte de auditing y estamos disponibles para cuestiones. Muy bien. Ralph, ¿pasamos a cuestiones o quieres añadir alguna cosa a lo que ha comentado Gil? Sí, bueno, quizá añadir que la integración entre lo que es el gestor documental con sus funcionalidades asociadas y el workflow, el BPM es total. Es decir, nos movemos en un mismo entorno de permisos, en un mismo entorno de modelos documentales y eso ofrece mucha flexibilidad a la hora de configurar ese tipo de entornos, porque en el caso de Doxis hablamos de parametrización, es decir, el entorno de desarrollo nuestro permite, mediante funcionalidades ya inherentes, configurar prácticamente cualquier escenario de negocio que un departamento legal necesite, y no solamente el departamento legal, sino también otros departamentos de la organización que necesiten colaborar en ese mismo escenario o tengan sus propios escenarios que luego también puede haber una necesidad de integrar esos diferentes escenarios, de manejar un repositorio corporativo o tener acceso a un repositorio corporativo, y todo eso se puede hacer
con mucha facilidad y sin necesidad de programación. Con lo cual, las aplicaciones, si queremos llamarlo así, aplicaciones, escenarios de negocio, los están también dentro del estándar y son soportados por el soporte de producto de SER. Muy bien, pues si os parece pasamos a la mesa redonda a partir de lo que habéis comentado. Podéis participar de dos formas, podéis en el chat trasladarnos vuestros comentarios o vuestras dudas y yo se la trasladaré a los ponentes, o podéis también levantar la mano si queréis intervenir en directo por micrófono. Yo os lo recomiendo porque es la forma ahora que los tenemos aquí a mano, pues es una forma pues bastante directa de comunicar con los expertos. Levantáis la mano accionando el botoncito que aparece ahí que pone levantar mano y yo sabré que queréis participar en directo y os abro el micrófono. Para eso tenéis que tener el micrófono conectado, lógicamente. Si no, pues nada, por chat ya pues me estáis enviando preguntas y yo se las traslado a ellos. Bueno, Ralph y Jill, me gustaría que me comentarais si detectáis sectores concretos en los que estéis trabajando, en los que SER Solutions esté trabajando ahora mismo más en la gestión de contratos. Estáis trabajando más en comunicaciones para la gestión de contratos con cliente, estáis trabajando en los departamentos legales de empresas de todo tipo y condición. ¿Cuáles son los casos ahora mismo que más estáis trabajando a nivel europeo? En general, todos los sectores que tienen un movimiento o unas existencias y necesidades grandes de contratos o de gestión de contratos. Por mencionar algunos, podría ser el sector de ingeniería, por ejemplo, el sector de transportes y logística, que bueno, que son también contratos tipo B2C, B2C que necesitan ser archivados y gestionados de una forma adecuada, cosa que por ejemplo hacemos en DHL a nivel mundial. Son 5 millones de documentos diarios, todo tipo de documentos, también contratos. Y bueno, el escenario de gestión de contratos, pues ahí es compartido obviamente por varios departamentos. Ese puede ser el caso en la mayoría de las empresas. O sea, también están empresas inmobiliarias, hay bastante empresa de seguros y también banca, que también manejan gran cantidad de contratos. Y bueno, esta necesidad está presente en todos los sectores. Depende un poco del caso de negocio concreto, cuánta gente hay involucrada, si el cliente quiere un workflow asociado o no. El workflow puede aquí configurarse en dos vertientes. Es una vez al principio, cuando el abogado tiene la necesidad de crear el borrador, el primer borrador del contrato, pues obviamente, aparte de sus templates, pues necesita información. Y esa recogida de información a veces se torna muy tediosa porque hay muchas partes involucradas que tienen que proporcionar información. Imaginaos un escenario de una empresa de ingeniería que necesita, donde el abogado necesita información de varios departamentos y de muchas personas. Y sin esa información él no puede crear ni el primer borrador del contrato. Entonces muchas veces lo que hacemos ahí es configurar también un pequeño BPM, un pequeño workflow que digamos que controla y gestiona esa recogida de información. Una vez creado el primer borrador, pues ahí ya internamente en el departamento legal se sigue trabajando sobre eso, y cuando está listo el borrador final, pues entonces ya podemos entrar en otro ciclo, en otro BPM diferente, otro workflow diferente de aprobación del contrato, que también pues tiene sus estaciones y tiene sus actores que pueden ser
de varios departamentos hasta dirección general, y bueno, que recibe un correo electrónico simplemente con el contrato adjunto, o con una anotación que o bien lo ven directamente en su correo electrónico o acceden a su cliente de Doxis, donde ya pues pueden hacer anotaciones, pueden comentar el contrato, rechazar, aceptar, con o sin comentarios. Es una manera muy ágil de trabajar en ese sentido. Y también quizás sea reseñable esta gestión, y tanto lo que es el gestor documental como el BPM podemos conectarlo, integrarlo con los distintos entornos operativos que ya estén en la casa, es decir, las diferentes bases de datos. Pueden ser ERPs, SAP, por ejemplo, donde residan datos cruciales que necesitamos extraer, a los que necesitamos acceder, o también a la inversa, proveer datos desde los flujos de aprobación que se gestionan con Doxis, alimentar determinados objetos en SAP, por ejemplo, que luego pues, son importantes para una posterior gestión por otros departamentos que son usuarios de SAP. No necesariamente tienen que ser usuarios de Doxis, aunque desde SAP también podrían acceder a los documentos que se gestionan en Doxis. Muy bien, os recuerdo que podéis participar vía micrófono, no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano, y yo os abriré el micrófono para entrar. Y tenemos aquí una pregunta de Ángel González, que nos pregunta: ¿se pueden hacer validaciones de los datos introducidos en los documentos o plantillas con scripts programados? Sí, lo respondo yo. Sí, podemos hacer de varias formas. La primera es efectivamente con scripts, donde en el script podemos validar el contenido, el formato del contenido, por ejemplo, si es un correo electrónico, si es un número de teléfono que tiene que seguir una determinada estructura. Pero también podemos hacer cosas sin que sean necesarios scripts, como por ejemplo, yo puedo venir a un campo y decir que este es obligatorio, automáticamente clicando en una opción se queda como obligatorio, como campo obligatorio. Yo puedo elegir que este campo es solamente lo contenido, es solamente una de 3 opciones, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de funcionalidad dentro del estándar que permite filtrar y garantizar el contenido introducido, ¿vale? Y luego, si es necesario cosas adicionales a lo más típico, por así decir, ahí sí, con un script y de una forma muy sencilla, es posible entonces validar el contenido del campo. Bueno, aquí me están preguntando por la firma electrónica. Me comenta si habéis tenido o se puede integrar con algún tipo de firma electrónica. Sí, nosotros tenemos dos tipos de firma. Nosotros tenemos firma electrónica del usuario, porque hay dos tipos de escenario de firma. Un tipo de escenario de firma es el escenario de firma individual, donde queremos buscar o obtener las firmas del legal, del operacional, del director o de que sea. Entonces, ahí dentro de nuestro cliente, como veáis aquí, tenemos un modo de firma que luego permite directamente desde Doxis imponer esa firma electrónica. O tenemos el segundo escenario, que es el escenario de firma centralizada, donde se quiere obtener una firma de la organización, de la empresa. Y Doxis también tiene un motor de firma del centralizado o en el servidor, que con una tarea de workflow se puede decir que firme este documento porque ya es la versión final, ¿vale? Con la firma de la organización, de la empresa. Entonces, en la práctica soportamos los dos tipos de una forma ya integrada en nuestra herramienta, de los dos tipos de casos de uso. Firma individual por los varios intervenientes en el proceso de creación del contrato, y firma centralizada, que es típicamente una firma de la empresa
sobre el contrato para que este contrato entonces sea enviado al partner y ese contrato esté firmado por la empresa. Sí. Sí. Sí, adelante, Raúl. Bueno, tengo una cuestión que plantear a la audiencia, ya que veo que estáis todos interesados, porque seguís todos aquí, no se ha borrado ninguno. Me gustaría conocer vuestra opinión con respecto al escenario de cloud. Es decir, ¿quién de vosotros o quiénes de vosotros y vosotras preferiríais un escenario cloud? O podéis decir, por ejemplo, no, es que nosotros solamente estaríamos interesados en un escenario cloud. ¿Sería aquí el caso? ¿Lo barajaríais como una opción o sería un requisito para vosotros? Bueno, eso si te parece, Ralph, mientras voy a trasladarla, porque voy a hacer una encuesta y en un momento vamos a recuperar, vamos a ver qué opina. Sí, seguimos con las cuestiones que se plantean. Vamos a poner por aquí la pregunta y mientras tanto me gustaría que nos explicarais un poco. Yo tengo una duda, es decir, normalmente los clientes de la gestión de contratos son clientes que utilizan Doxis como gestión documental global, bueno, gestión documental o ECM global, o tenéis casos en los que, digamos, la gestión de contratos puede ser un detonante para contratar la gestión global, pero en un primer momento se pueden compatibilizar varios sistemas de gestión documental. Bueno, se dan los dos escenarios, o sea, tanto por parte de clientes que ya están usando Doxis, añaden el escenario de gestión de contratos como un escenario de gestión documental más dentro de su organización, bien porque piensan que es necesario regularlo, o bien porque piensan que como un escenario importante tiene que formar parte de su política global de gestión documental. Puede que ya tengan otros en productivo, verificación de facturas, que juntamente con el expediente de recursos humanos, quizá la gestión de contratos sean los más demandados ahora mismo en el mercado. Y también se da el otro caso, que surge esa necesidad por cuestiones legales, de compliance, de complejidad del proceso, que cada vez se torna más complicado y necesita gestionarse de una forma organizada de alguna manera. Depende también de quién lo impulsa, quién sea, digamos, el promotor dentro de la organización y del peso de ese promotor dentro de la organización para promover ese tipo de soluciones. Y bueno, todos sabemos que el departamento legal pues tiene un peso importante en la organización y es capaz de promover ese tipo de soluciones y además exigir una solución rápida, porque hay muchos agentes involucrados, entre ellos la Dirección General, y bueno, todos sabemos que cuando Dirección General ha puesto el ojo en algún punto de la organización, porque las cosas suceden de forma bastante rápida. Entonces, cuando el promotor, quien promueve la solución, pues sabe mover los hilos adecuadamente, ese tipo de soluciones se toma una decisión rápidamente. Y es lo que estamos viendo justo en estos momentos, que no sé si es porque el proceso se torna cada vez más complejo o simplemente para facilitar lo que antes era un trabajo muy tedioso y la verdad es que hay muchos departamentos legales que todavía pues trabajan con hojas de cálculo y con el Word y con las versiones de Word y el file system y el correo electrónico. Y claro, los procesos se alargan pues prácticamente sin herida, hasta que alguien dice, no, ya, este es el modelo que vamos a emplear, porque ya llevamos 3 meses con este contrato y hay que sacarlo. Y se saca de cualquier manera.
Pues claro, luego vienen los fallos, luego vienen se pasa de fechas, las fechas de cancelación se pierden o no están registrados adecuadamente, no se sabe quién hizo qué, en qué momento y en fin, al final pues la información desaparece en los file systems diversos de cada usuario y de cada departamento. Y cada abogado que luego se tiene que meter en la documentación pues se encuentra siempre con los mismos problemas. Y eso con un gestor documental, con una gestión de flujos de procesos adecuada, pues todos esos problemas se evitan. Y se crea también un histórico que luego fácilmente puede ser compartido y es un conocimiento que ya no se pierde. Al margen de que los documentos se guarden adecuadamente, que yo parto de la base de que en todas las organizaciones eso es un problema que ya está resuelto. Pero aquí estamos hablando de aumento de eficiencia, no tanto de la cuestión de seguridad. O sea, estamos hablando de que queremos facilitar, aligerar el proceso y aumentar la eficiencia del departamento con este tipo de escenario. De la misma manera como podemos ir a recursos humanos o a contabilidad o a cualquier otro departamento y hacer exactamente lo mismo con un escenario adaptado de gestión documental. Ok, bueno, no podemos hacer el sondeo en tiempo real, Ralph, hay que hacerlo previo. Sí. Por el chat, si queréis, por favor, hacernos un poco la pregunta que hacía Ralph era cómo verían ellos o qué necesidad tendrían ellos de esta solución en cloud, ¿no? Es un poco la pregunta que querías trasladarle. Veo que Giovanni ha hecho una pregunta. Sí, ahora la pregunta es esa, ¿no, Ralph? La que quieres un poco que den su comentario por chat, ¿no? ¿Qué interés tendrían en la solución en cloud, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, sí, efectivamente. Y aquí está la cuestión de interactuar con otros sistemas o aplicaciones a través de servicios web. Yo creo que eso va dirigido a ti, Gil. Sí, yo no he visto la pregunta, sí. Dame un segundo. Sí, Ángel pregunta, ¿se puede interactuar con otros sistemas o aplicaciones a través de servicios web? Sí, nosotros tenemos varios capas de servicios web. Tenemos una capa nuestra que en la práctica expone todas las funcionalidades de nuestros clientes. En fin, toda esta funcionalidad que habéis visto en este cliente se puede utilizar vía esta capa de servicios web, ¿vale? Que es decir, no es solamente cargar documentos o descargar documentos, es también realizar tareas de workflow, lanzar workflows, puede ser cambiar permisos. Todas esas operaciones se puede hacer vía servicios web, ¿vale? Vía esta capa de servicios web. Y además, nosotros tenemos también la capa de servicios del estándar SMIS, que no sé si lo conoces, que es básicamente un estándar y es una capa de servicios web que luego te permite integrar aplicaciones que están disponibles para utilizar ese estándar. Es decir, por ejemplo, tú en un portal LiveRail lo puedes integrar directamente con Docsys sin ningún esfuerzo de programación para consumir ese servicio. Muy bien. Bueno, Giovanni. Vale, bueno, por aquí Ángel también dice que no tenemos un interés especial en cloud. Bueno, pues te agradezco, Ángel, la respuesta. Y bueno, yo creo que una última pregunta que me gustaría haceros es, así, en resumidas cuentas, ¿qué ventajas tiene para la gestión de contratos y expedientes o contratos de todos los expedientes Docsys frente a otros productos de la competencia? Por así decirlo, ¿cuáles creéis para que nuestros asistentes se vayan con una idea clara? ¿Cuáles serían así los 2, 3 rasgos principales
que consideráis son definitorios o decisivos a la hora de elegir Doxis para gestión de contratos? Bueno, quizá empiezo yo con los dos que se me ocurren así a bote pronto. Por un lado es la facilidad con la que puedo manejar flujos e iniciar procesos por mí mismo. Es decir, yo soy un usuario y a mí me llega, soy un receptor de una tarea, de un workflow, y yo fácilmente puedo crear otro workflow, otro proceso asociado al proceso del que formo parte, pero yo he decidido pues cambiar el proceso, porque lo considero, tengo que hacerlo en este mismo momento, porque en vez de que vaya a tal sitio y siga su curso programado, pues yo quiero crear otro proceso, digamos un subproceso que primero se tiene que completar para seguir con la tarea. Y eso lo puedo hacer con una facilidad tremenda, en segundos lo puedo hacer. Y yo veo que eso es una gran ventaja frente a otro tipo de soluciones. Y luego la segunda que se me ocurre es que la estructura de permisos y la estructura documental que manejamos, al ser el BPM y el entorno de gestión documental ser uno, es decir, no hay diferenciación ninguna, no es otro producto, no es una arquitectura aparte, no es un producto de terceras partes con el que me tengo que integrar, que funciona con una tecnología diferente, tengo una estructura de permisos, tengo una capa de integración y tengo un modelo documental para estos entornos, es decir, los tres entornos de los que estamos hablando aquí que son relevantes para la gestión de contratos, que es archivado compliant, gestión documental y la gestión de procesos, el BPM. Y no sé si yo añadiría tres puntos más. Uno es el interfaz de usuario, que como visteis en la demo es un interfaz muy sencillo y muy intuitivo. Y cada vez más el usuario para adoptar las herramientas es algo que busca, ya no es compatible presentar interfaces de usuario con miles de opciones que luego el usuario se queda confuso y no sabe bien qué hacer. Entonces nosotros con Doxis y con nuestras herramientas podemos adaptar esa interfaz al usuario metiendo la información exclusivamente necesaria hacia estas operaciones. ¿Vale? Entonces adaptamos la interfaz al usuario y no al revés. El segundo punto es la flexibilidad que tenemos de cambiar los interfaces, los procesos, como decía Ralph, los metadatos, toda la información que hace parte y la estructura que hace parte del caso de uso, en Doxis es muy sencillo de adaptar y de cambiar, lo que se puede traducir en una flexibilidad de time to market muy grande, que, bueno, nuestro procedimiento de gestión de contratos ha cambiado y eso no significa ahora un nuevo proyecto de 2 meses de TI, puede significar un par de horas para adaptarlo. Y eso cada vez más y con la velocidad que cambian los negocios es muy importante. Y por fin, el tema de compliance y auditabilidad, porque cuando hablamos de contrato y, por ejemplo, cuando vamos a contratos de seguros de habitación, por ejemplo, podemos hablar de contratos con 30 años, con 50 años. Entonces, es sumamente importante garantizarnos que esos contratos que tenemos archivados y preservados en la herramienta nunca van a ser de ninguna forma cambiados de una forma intencional o no y que son en cualquier momento recuperables. Muy bien, bueno, veo que la gente de Latinoamérica, algunos se está incorporando ahora, o sea que debía tener la hora mal. Podéis ver la grabación porque os mandamos la grabación. Una última pregunta. Ralph, tú antes has hablado de que DHL gestionaba 5 millones de contratos diarios, ¿eso lo he escuchado bien? Documentos. 5 millones de documentos diarios. Sí. Con SES Solutions. Con Doxis 4, sí. Con Doxis, o sea, DHL tiene toda la gestión
integral, entiendo, de documentos. Sí, están haciendo toda la documentación que manejan de los envíos, tanto de envío como de recepción, como la documentación aduanera o documentación de flete, toda la documentación para los aviones, para los barcos, y también de todos los envíos que se efectúan a nivel mundial, pues todo se gestiona a través de DOCSIS 4. Y hay mucho cliente móvil también involucrado, es decir, terminales de firma, todos conocéis el típico terminal de firma, pues todo el proceso logístico se gestiona, toda la documentación que se genera se almacena en DOCSIS 4 y, como os podéis imaginar, es una instalación distribuida que no está centralizada, que es una instalación de arquitectura distribuida sincronizada en varios puntos. Es bastante compleja. Sí, y una de las grandes ventajas es que como gestionan contratos y toda la información correlacionada con los contratos, en este caso la información operativa, entonces en cualquier momento DHL puede ver el contrato y la documentación correlacionada con la ejecución del contrato de una forma totalmente integrada. Eso facilita mucho las cosas a los call centers, por ejemplo. Llama a un cliente, ¿qué pasa con mi envío? Y le pueden contestar al segundo diciéndole perfectamente en qué situación se encuentra el envío y cuál es la documentación que hay en el sistema acerca de ese envío. O sea, hay una visibilidad total, inmediata, sobre esa documentación. Bueno, pues con este dato nos quedamos, ¿eh? No estamos hablando de un producto, por así decirlo, que necesite consolidarse, ¿no? O que necesite demostrar lo que hace. 5 millones de documentos diarios en DHL que está gestionando DOCSIS, me parece que son una garantía suficiente para aprobaros, ¿eh? Así que nada, oye, Ralf Stiegelmeier, ya algún día lo diré bien. Stiegelmeier. Stiegelmeier. Y Gil Loureiro. Tampoco. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recordaros, de forma habitual vamos a hacer webinars con Share Solutions. Ya tenemos puesto uno en diciembre. Y también van participando en las diferentes conferencias online. Hace poco estuvieron en la conferencia online de gestión de calidad, muy interesante también, en la que participó también Share Solutions, que también tiene... Y tenéis el vídeo en webinars en demosdelsoftware.com. En demosdelsoftware.com. Efectivamente, demosdelsoftware.com tenéis, bueno, una biblioteca de más de 2.400 webinars grabados, así que si os aburrís ya sabéis dónde ir. Oye, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Por supuesto, a todos los que habéis estado con nosotros, efectivamente no os habéis ido ni uno, así que nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos por vuestro interés y espero estar en contacto pronto con vosotros. Un saludo. Saludos.